Esta es una mirada honesta y respetuosa al interior de una comunidad de fe que millones admiran por su disciplina, unidad y mensaje esperanzador. En los próximos capítulos exploraremos cómo los testigos de Jehová entienden las Escrituras, cómo se organizan sus congregaciones, qué significa en la práctica el ministerio puerta a puerta, cómo se toman las decisiones difíciles sobre la atención médica, por qué existe la expulsión y cómo se vive, cómo se sopesan la educación y la carrera profesional frente a las prioridades espirituales, y cómo los exmiembros describen la transición a la vida fuera de la iglesia. El objetivo es la claridad, no la caricatura. Distinguiremos entre enseñanzas oficiales, prácticas ampliamente documentadas y testimonios personales, tratando cada una con cuidado. Antes de continuar, 2 reglas básicas guían toda esta presentación. Primero, profundo respeto. Quienes se hacen testigos de Jehová a menudo lo hacen por convicción sincera, el deseo de vivir más cerca de Dios y el anhelo de una vida moralmente coherente. Esa devoción merece ser tratada con reverencia. Segundo, integridad fáctica. Al hablar de creencias y procedimientos, nos basaremos en lo que la organización publica o en informes bien establecidos. Al referirnos a experiencias vividas, las presentaremos como testimonio en lugar de hechos universales. Sin sensacionalismo ni burla, solo una descripción cuidadosa y humana. Esto es lo que se llevará al final. Comprenderá la lógica bíblica que moldea la vida cotidiana. Porque no se observan ciertas celebraciones, porque la evangelización es fundamental y cómo las expectativas de conducta se enmarcan bíblicamente. Verán cómo funcionan las congregaciones, el papel de los ancianos, cómo fluye la guía del cuerpo gobernante a través de publicaciones y discursos, y cómo se aborda el consejo y la disciplina dentro de la comunidad. Escucharán perspectivas equilibradas sobre temas difíciles, decisiones sobre transfusiones de sangre, excomulgación y asociación limitada, y la a menudo debatida cuestión de la educación superior, presentadas con humildad y contexto. Y escucharán las voces de quienes se han ido, lo que dicen que los ayudó a prosperar, lo que les resultó más difícil y cómo algunos están reconstruyendo la comunidad y la fe más allá de la congregación. Seamos justos con lo que atrae a la gente. Muchos experimentan un inusual sentido de pertenencia. Reuniones semanales centradas en las Escrituras, ayuda mutua práctica y una red global que se siente como una familia. La claridad de propósito, predicar, estudiar, prepararse para un futuro prometido, puede ser profundamente estabilizadora en un mundo caótico. Para innumerables testigos, esto no es restricción, es refugio. Para honrar esa realidad, nuestro lenguaje evitará etiquetas y juicios generalizados. Donde haya controversia, la enmarcaremos como una tensión. Entre la conciencia y la comunidad, entre la pureza colectiva y la elección individual, entre la certeza doctrinal y un mundo en constante cambio. Una nota sobre las historias que escucharán. Cuando presentemos un relato personal que refleje patrones comunes, por ejemplo, el dolor de la reducción del contacto tras una decisión de la congregación, lo identificaremos como una composición extraída de múltiples testimonios públicos, no como una afirmación sobre una persona o congregación en particular. Esto mantiene el enfoque en la comprensión, no en la acusación. Cuando citemos una enseñanza o procedimiento organizacional, describiremos cómo lo explican los propios creyentes, qué pasaje bíblico señalan, a qué objetivos espirituales contribuye y cómo pretende proteger a la congregación. Al comenzar aquí, con respeto, imparcialidad y claridad sobre lo que aprenderán, marcamos la pauta para todo lo que sigue. Este es un recorrido cuidadoso por un panorama complejo: fe, estructura, conciencia y comunidad. Si alguna vez te has preguntado no solo qué creen los testigos de Jehová, sino también cómo esas creencias moldean vidas reales, sus alegrías, sus sacrificios, sus decisiones, este viaje es para ti. Para comprender a los testigos de Jehová hoy, es útil comprender dónde se originaron sus convicciones. Sus raíces se remontan a finales del siglo XIX en Pensilvania, bajo el liderazgo de Charles Taze Russell. Russell no buscaba crear una nueva religión en el sentido convencional. Formaba parte de un movimiento más amplio de estudiantes de la Biblia que deseaban eliminar las tradiciones que, según creían, no estaban respaldadas por las Escrituras. A través de círculos de estudio-debate, Russell y sus compañeros se centraron en interpretar la Biblia de la manera más literal y coherente posible, convencidos de que gran parte del cristianismo se había desviado hacia enseñanzas y costumbres que no tenían sus raíces en el modelo cristiano primitivo. Desde el principio, este enfoque produjo conclusiones doctrinales distintivas. Por ejemplo, los testigos de Jehová rechazan la doctrina de la Trinidad, sosteniendo en cambio que Jehová es el único Dios todopoderoso, que Jesús es su Hijo y el Mesías, y que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, no una persona divina separada. También enseñan que no existe el infierno eterno de fuego,
Quienes no son fieles a Dios enfrentarán la destrucción permanente, no el tormento eterno. Estas creencias no se presentan como innovaciones, sino como restauraciones del mensaje cristiano original, respaldadas por su comprensión de las Escrituras. Una de las convicciones más definitorias de sus primeros años es la cercanía del gobierno del reino de Dios sobre la tierra. Basándose en la lectura de pasajes proféticos de Daniel, Mateo y Apocalipsis, creen que Jesús comenzó a gobernar invisiblemente desde el cielo en 1914, marcando el comienzo de los últimos días del sistema actual. Esta convicción no pretende inspirar temor, sino urgencia, la urgencia de vivir en armonía con las normas de Dios y compartir su mensaje con otros antes de la prometida transformación del mundo en un paraíso bajo el gobierno de Dios. Para los miembros, estas no son ideas abstractas. Forjan sus prioridades cotidianas. La decisión de centrarse en la evangelización, mantenerse al margen de los movimientos políticos, evitar costumbres que, según ellos, comprometen la adoración pura y mantener un estilo de vida moral definido por los principios bíblicos. Esté o no de acuerdo con sus interpretaciones, estas creencias fundamentales forman el fundamento de todo lo que sigue. Su estructura congregacional, su ministerio público y los estándares que defienden dentro de su comunidad. Los testigos de Jehová no son una red de congregaciones independientes con una conexión vaga. Forman parte de una estructura global altamente coordinada que funciona como un instrumento cuidadosamente afinado, cada parte diseñada para funcionar en armonía con las demás. En el corazón de esta estructura se encuentra el cuerpo gobernante, un pequeño grupo de ancianos con sede en la sede mundial en Warwick, Nueva York. Para los miembros, estos hombres no son vistos como celebridades ni líderes políticos. Son vistos como pastores espirituales, encargados de interpretar las Escrituras y guiar a la congregación mundial. Su función se basa en un modelo bíblico. Los testigos de Jehová citan pasajes de los Hechos de los Apóstoles y las Cartas de los Apóstoles, donde los primeros ancianos cristianos se reunían para tratar cuestiones doctrinales y establecer la dirección de las congregaciones. De igual manera, el cuerpo gobernante se reúne periódicamente para revisar las enseñanzas bíblicas, abordar asuntos organizativos y asegurar que el mensaje que se predica en todo el mundo se mantenga unificado. Desde su perspectiva, esta unidad es una señal de la bendición divina, una prueba de que, a pesar de hablar cientos de idiomas y vivir en culturas tan diferentes, los testigos son un solo rebaño bajo la dirección de su pastor, Jesucristo. La guía del cuerpo gobernante llega a cada miembro a través de múltiples canales, publicaciones impresas como la Atalaya y Despertad, recursos digitales en jw.org, videos instructivos y discursos en reuniones y asambleas. Los ancianos de cada congregación local reciben esta guía y son responsables de compartirla con la congregación de maneras prácticas y fáciles de aplicar. Por eso, las reuniones que se celebran en un pequeño salón en una zona rural de África pueden transmitir el mismo mensaje central que las de una bulliciosa ciudad de Europa o Sudamérica. El alimento espiritual, como lo llaman los testigos, proviene de una fuente central, lo que garantiza la coherencia doctrinal en todas partes. Para los miembros, esta estructura no es restrictiva, sino protectora. Creen que los protege de lo que consideran mensajes espirituales contradictorios e inestables que se encuentran en el resto del mundo. También crea un sentido de familia a través de las fronteras, lo que permite que un testigo que visita una congregación al otro lado del mundo se sienta inmediatamente como en casa, escuchando las mismas lecciones bíblicas que habría recibido en su propia congregación. Esta es una de las razones por las que muchos describen la organización no solo como una religión, sino como un hogar espiritual que trasciende la geografía. Para los testigos de Jehová, la fe no es un elemento separado de la vida, es el marco que moldea cada día. La semana tiene un ritmo, y ese ritmo gira en torno a actividades espirituales diseñadas para fortalecer su relación con Dios y fortalecer su sentido de comunidad. A menudo comienza con el estudio bíblico personal y familiar. Muchos testigos dedican tiempo cada día, a veces temprano por la mañana antes del trabajo o la escuela, otras veces por la noche, a leer y meditar en las Escrituras, a menudo utilizando recursos de estudio publicados por la organización. Los padres se preocupan especialmente por involucrar a sus hijos, ayudándolos a conectar los principios bíblicos con decisiones de la vida real. Esto no es una formalidad. Se considera un acto diario de adoración, una forma de comenzar o terminar el día arraigados en lo que creen que es la palabra de Dios. A mitad de semana, las congregaciones se reúnen para una reunión que combina la enseñanza bíblica con capacitación práctica para su ministerio. Aquí es donde los miembros practican cómo presentar su mensaje con claridad y respeto al visitar a otros, a menudo mediante dramatizaciones. Es un espacio donde incluso las personas tímidas pueden ganar confianza, sabiendo que practican junto a amigos que desean su éxito.
El fin de semana suele ser la reunión principal de la congregación, una combinación de un discurso público basado en la Biblia y una sesión de estudio detallado de la atalaya. Estas reuniones son interactivas. Los asistentes pueden ofrecer comentarios durante las sesiones de estudio, creando un ambiente de aprendizaje compartido. Muchos testigos describen estas reuniones como lo más destacado de su semana, no solo por la instrucción recibida, sino también por la oportunidad de pasar tiempo con su familia espiritual. Fuera del salón de reuniones, el ministerio es una parte fundamental de la agenda. El trabajo puerta a puerta, la predicación pública en zonas concurridas y las conversaciones informales surgen de su comprensión del mandato de Jesús a hacer discípulos de personas de todas las naciones. Esto no es algo opcional. Para ellos, es una expresión de amor. Creen que compartir lo que consideran una buena noticia podría ayudar a alguien más a encontrar la misma esperanza que ellos albergan. Y entretejida en todo esto se encuentra una red de conexiones personales. Amigos que se invitan a comer, ayudan con las reparaciones del hogar, apoyan a las familias en momentos de enfermedad o pérdida. Para muchos, este es uno de los atractivos más profundos de la fe, una comunidad que se siente como una familia extendida, unida no por la sangre, sino por una convicción compartida. Para los testigos de Jehová, el ministerio público no es simplemente una tradición o un sello cultural, es la esencia misma de su identidad. Creen que es un mandato directo de Jesucristo, quien dijo a sus discípulos: hagan discípulos de gente de todas las naciones y compartan las buenas nuevas del reino antes del fin del sistema actual. Esa convicción determina cómo se preparan, cómo se presentan y cómo abordan cada interacción con el público. La preparación para el ministerio comienza mucho antes de que alguien llame a una puerta o coloque un carrito de literatura en una plaza concurrida. En las reuniones, los miembros reciben capacitación no solo para explicar las enseñanzas bíblicas con claridad, sino también para hacerlo con empatía y respeto. Aprenden a escuchar, a conectar un versículo bíblico con las inquietudes personales de alguien y a responder preguntas sin confrontación. Esta capacitación es práctica y suele incluir demostraciones realistas y juegos de rol para que incluso los nuevos publicadores se sientan seguros y apoyados. El día de la administración, todo lo que hacen se refleja en una discreta intencionalidad. La congregación organiza la elección del territorio para que todas las áreas se cubran con regularidad. Algunos testigos van en parejas, lo que no solo sigue un precedente bíblico, sino que también brinda ánimo y seguridad. Otros participan en lo que se conoce como testificación pública, situándose junto a exhibiciones de literatura en parques, estaciones de transporte o mercados, listos para entablar una conversación cuando alguien muestre interés. Para quienes participan, estos esfuerzos no se tratan de imponer creencias, sino de ofrecer lo que consideran información vital y dejar la decisión en manos del oyente. Muchos testigos le dirán que los momentos más gratificantes no son cuando alguien está de acuerdo con ellos inmediatamente, sino cuando se tiene una conversación sincera y respetuosa, incluso si termina con nada más que un apretón de manos y una palabra amable. El trabajo puede ser desafiante. Las puertas se cierran rápidamente, la gente pasa sin hacer contacto visual. A veces se pronuncian palabras hirientes. Sin embargo, los testigos ven estos momentos a través de la fe, como oportunidades para demostrar paciencia, humildad y amor en acción. Cada hora en el ministerio se registra cuidadosamente, no como un registro de resultados, sino como una forma para que cada publicador mida su propia dedicación y se mantenga enfocado en sus metas espirituales. Pregúntales por qué lo hacen y a menudo escucharás la misma respuesta: porque les importa. En su opinión, el mensaje que comparten ofrece esperanza, claridad moral y la promesa de un futuro mejor. Ya sea que esa semilla brote de inmediato o permanezca latente durante años, creen que su función es simplemente sembrarla fielmente, dejando los resultados en manos de Dios. En la comunidad de los testigos de Jehová, las normas de conducta no se consideran reglas arbitrarias impuestas por líderes humanos. Se consideran expresiones de los propios requisitos de Dios, extraídos de las Escrituras, y cuyo propósito es proteger tanto la pureza moral de la congregación como la salud espiritual de cada individuo. Para los miembros, vivir según estas normas no se trata solo de obediencia, sino de lealtad a Dios y el deseo de reflejar sus cualidades en la vida diaria. Estas normas abarcan casi todos los aspectos de la vida, pero siempre con una base bíblica. Por ejemplo, la modestia en la vestimenta se guía por pasajes como 1 Timoteo 2:9, que enfatiza la dignidad y el respeto propio. Las opciones de entretenimiento se miden según los principios de Filipenses 4:8, que fomentan el consumo de contenido limpio, edificante y en armonía con los valores cristianos. El lenguaje también se rige por el consejo bíblico.
evitar el chisme, la calumnia o las blasfemias, procurando en cambio usar palabras que edifiquen a los demás. La conducta moral, especialmente en materia de sexualidad, se trata con gran seriedad. Los testigos de Jehová creen que las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio entre un hombre y una mujer, basándose en pasajes como Hebreos 13:4. Fuera de ese contexto, la actividad sexual se considera incompatible con la vida cristiana. La honestidad, la integridad en los negocios, evitar la embriaguez y el rechazo de prácticas que consideran espiritualmente peligrosas, como el juego o el ocultismo, también se consideran innegociables para quienes desean mantener una buena reputación. Cuando se cree que un miembro ha violado gravemente estas normas, los ancianos de la congregación siguen un proceso que, según los testigos de Jehová, se basa en las instrucciones de Jesús en Mateo 18:15-17. El objetivo siempre es restaurativo, ayudar a la persona a recuperar su equilibrio espiritual en lugar de castigar. El consejo y el ánimo privado son los primeros pasos, brindados con compasión y confidencialidad. Si el problema persiste o implica una infracción grave, se puede formar un comité judicial de ancianos para abordar el asunto con mayor profundidad. Para quienes pertenecen a la fe, estas medidas no se tratan de control, sino de salvaguardar lo que consideran una responsabilidad sagrada: la congregación como un lugar limpio y espiritualmente seguro. Incluso en situaciones que conducen a una disciplina formal, el objetivo declarado es ayudar a la persona a regresar finalmente, reconciliada con Dios y con la congregación. Este marco, aunque a veces malinterpretado por quienes no pertenecen a la congregación, está profundamente arraigado en su convicción de que las normas de Dios no son cargas, sino bendiciones, pautas que conducen a la paz, la unidad y una buena conciencia ante Él. Para los testigos de Jehová, la práctica de la expulsión es una de las medidas más serias que puede tomar una congregación, y también una de las más incomprendidas. Dentro de la comunidad, no se considera un castigo en el sentido humano, ni una forma de despedir a alguien. Más bien, se explica como una medida de protección, tanto para la limpieza espiritual de la congregación como para el bien a largo plazo de la persona involucrada. El fundamento bíblico para la excomunión se basa en pasajes como 1 Corintios 5, 11-13 y 2 Juan 10, donde se instruyó a los primeros cristianos a limitar su asociación con quienes persistían en malas acciones sin arrepentirse. Los testigos ven esto no como un acto de hostilidad, sino como una aplicación de la dirección divina destinada a ayudar al infractor a reconocer la gravedad de sus acciones, idealmente a retornar a una relación más estrecha con Dios. El proceso es deliberado y estructurado. Si una persona comete lo que la congregación considera una violación grave de los principios bíblicos, como inmoralidad impenitente, fraude o acciones que dañan gravemente la unidad, los ancianos se reunirán primero en privado con ella para comprender la situación. Considerarán cualquier señal de arrepentimiento, disposición a cambiar y deseo de reparar su relación con Dios. La excomunión solo se produce si queda claro que la persona no tiene intención de alejarse de la conducta en cuestión. Una vez tomada la decisión, se informa a la congregación mediante un anuncio breve y objetivo, sin detalles ni humillación pública. A partir de ese momento, los miembros limitan su contacto con la persona, incluso en situaciones informales. Los familiares que viven en el mismo hogar continúan su contacto diario habitual, pero la comunión espiritual, como orar juntos o participar en las actividades de la congregación, se suspende hasta que la persona regrese. Para quienes no pertenecen a la fe, esto puede parecer severo. Para quienes sí lo son, se considera un acto de amor firme, una forma de respetar las normas de Dios y dejar abierta la puerta a la reconciliación. Muchos testigos recuerdan momentos emotivos cuando una persona excomulgada fue recibida de nuevo. Lágrimas, abrazos y alivio que reemplazaron meses o incluso años de distancia. Estos reencuentros son un recordatorio del propósito declarado: restauración, no separación permanente. Aún así, el impacto emocional es profundo para todos los involucrados. Para quienes están fuera, el silencio de amigos y hermanos en la fe puede ser un momento de reflexión y lucha espiritual. Para quienes están dentro, la ausencia de alguien cercano puede ser motivo de tristeza. Ambas partes a menudo albergan la esperanza de que la ruptura sea temporal y que, con el tiempo, el regreso traiga alegría a la congregación y sanación a la persona. Una de las creencias que más distingue a los testigos de Jehová es su perspectiva sobre la santidad de la sangre. Esta convicción se basa en pasajes como Levítico 17, 10-14 y Hechos 15, 28-29, donde se instruye a los siervos de Dios a abstenerse de sangre. Para los testigos de Jehová, estas escrituras no son simbólicas, son mandatos vinculantes que se aplican incluso en momentos de crisis médica. Esto significa que rechazan las transfusiones de sangre, no por menosprecio a la vida,
sino porque creen que la vida misma es un don de Dios y que la sangre, como símbolo de la vida, debe ser sagrada. Esta postura es de profunda conciencia. Los miembros a menudo la describen no como su regla, sino como su comprensión de la voluntad de Dios, algo por lo que deben responder personalmente ante Él. Sin embargo, rechazar la sangre no significa rechazar la atención médica. Los testigos de Jehová buscan tratamiento con entusiasmo, a menudo colaborando estrechamente con los médicos para encontrar alternativas sin sangre. Con el paso de los años, los avances en técnicas quirúrgicas, métodos de conservación de sangre y expansores de volumen sintéticos han permitido a muchos testigos someterse a operaciones complejas sin transfusiones de sangre. De hecho, los testigos han sido reconocidos en algunos círculos médicos por contribuir al desarrollo de procedimientos más seguros y menos invasivos que benefician a pacientes mucho más allá de su propia comunidad. En muchos países, los hospitales cuentan ahora con comités de enlace hospitalario compuestos por testigos voluntarios capacitados. Su función es ayudar a pacientes y médicos a comunicarse eficazmente, garantizando que los planes de tratamiento satisfagan tanto las necesidades médicas como las convicciones religiosas del paciente. Esta cooperación a menudo conduce a soluciones innovadoras que respetan la fe y brindan atención de alta calidad. A medida que el mundo cambia a un ritmo nunca antes visto, los testigos de Jehová se encuentran navegando en un panorama de nuevos desafíos y oportunidades. La esencia de su mensaje ha permanecido igual durante más de un siglo, pero la forma en que se comparte y el entorno en el que se recibe se han transformado drásticamente. Uno de los cambios más significativos ha sido la era digital. Durante décadas, el ministerio se definió por conversaciones personales, cara a cara, visitas puerta a puerta, charlas informales y literatura impresa. Hoy, gran parte de eso se ha expandido para incluir herramientas en línea, videollamadas, publicaciones digitales y un sitio web global disponible en cientos de idiomas. Estas adaptaciones han permitido a los testigos llegar a personas en lugares que antes se consideraban inaccesibles y mantener su predicación incluso en tiempos de crisis, como durante las restricciones sanitarias globales. Sin embargo, la tecnología también ha traído consigo nuevas complejidades. La información fluye libremente de maneras que no se pueden controlar, y las ideas, ya sea que estén en armonía con las creencias de los testigos o en contra de ellas, circulan instantáneamente. Se anima a los miembros a ser cautelosos con el contenido en línea, especialmente con el que cuestiona su fe. Para algunos, esto plantea preguntas sobre cómo mantener la unidad en una era de voces constantes y en pugna. Las presiones legales y sociales también influyen en el futuro. En algunos países, las leyes o sentencias judiciales han influido directamente en la forma en que los testigos de Jehová pueden practicar sus creencias, especialmente en áreas como la objeción de conciencia al servicio militar, la gestión de la disciplina en la congregación o las decisiones sobre tratamiento médico. Si bien la organización trabaja para defender su libertad de culto por medios legales, también adapta sus métodos para cumplir con las regulaciones locales sin, en su opinión, comprometer los principios fundamentales. A pesar de estos desafíos, el movimiento continúa creciendo en diversas partes del mundo, particularmente en regiones donde las conexiones personales y la hospitalidad se valoran profundamente. En estas zonas, la calidez y la disciplina de las congregaciones pueden destacarse como una alternativa convincente al ritmo acelerado e individualista de la vida moderna. Las asambleas y convenciones, ya sean presenciales o transmitidas en línea, siguen atrayendo a grandes audiencias, ofreciendo aliento, enseñanza bíblica práctica y un sentido de unidad global poco común en nuestros tiempos. Para los testigos de Jehová, el futuro no se ve con ansiedad, sino con certeza. Su confianza no reside en las tendencias, la política ni los cambios sociales, sino en la creencia de que el reino de Dios pronto traerá paz y justicia duraderas. Independientemente de si se comparte o no esta convicción, hay algo sorprendente en una comunidad que se aferra a su esperanza con tanta firmeza, incluso en un mundo donde la incertidumbre es tan grande. Cuando observamos de cerca a los testigos de Jehová, no solo desde la distancia, sino a través de sus creencias, su estructura y su vida cotidiana, encontramos una comunidad impulsada por un profundo sentido de propósito. Sus rutinas, sus decisiones, incluso sus sacrificios, están moldeados por la convicción de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Para ellos, esta no es simplemente una religión a la que asisten los fines de semana, es una forma de vida que impregna cada pensamiento, cada plan, cada relación. Estés o no de acuerdo con todas sus enseñanzas, es innegable el compromiso que requiere vivir como testigo. Se requiere disciplina para priorizar las metas espirituales sobre las ganancias materiales, valentía para diferenciarse de la cultura dominante y fe para aferrarse a una esperanza que el mundo que los rodea a menudo cuestiona o rechaza.
Este nivel de dedicación es poco común en nuestros tiempos y merece ser reconocido con respeto. Al mismo tiempo, es importante comprender que, como en cualquier fe, existen dimensiones humanas, momentos de alegría, de prueba, de sacrificio, a veces de profunda lucha personal. La vida de un testigo de Jehová está llena de decisiones que tienen consecuencias duraderas, tanto espirituales como sociales. Para quienes permanecen, estas decisiones son una reafirmación de su lealtad a Dios. Para quienes se van, marcan el inicio de una nueva trayectoria, que a menudo lleva consigo tanto las lecciones aprendidas como los lazos forjados durante su tiempo en la congregación. El objetivo de esta exploración no ha sido juzgar, sino iluminar, ofrecer una visión más clara de cómo se ven a sí mismos los testigos de Jehová, cómo su fe influye en sus acciones y cómo esas decisiones repercuten en sus familias, amistades y comunidades. Comprender no requiere estar de acuerdo, sino escuchar y escuchar bien. Así que, para terminar, los animo a compartir tanto los hechos como las historias humanas. Si nunca han hablado con un testigo, quizás esto les sirva de punto de partida para una conversación respetuosa. Si conocen a uno personalmente, quizás les ayuda a comprender mejor lo que su fe significa para él. Y si están viendo esto porque buscan respuestas, espero que esto les haya dado la claridad necesaria para pensar, reflexionar y decidir de una manera que les resulte fiel a su propia conciencia. Si esta conversación les resultó útil, los invito a apoyar el canal dándole a me gusta, suscribiéndose y activando las notificaciones para no perderse contenido como este en el futuro. Y recuerden, ahora mismo aparece otro vídeo en su pantalla, continuando esta conversación con una nueva dirección. Nos vemos allí.